Bueno, es una deuda, dices, el tema de la seguridad o la violencia en espiral que tenemos todavía por varios factores. Ahí quedará entonces como una asignatura pendiente del presidente López Obrador. No se pudo contener esta violencia, pero tampoco vimos programas enfocados a reducir, por ejemplo, las adicciones. Tampoco vi un proyecto o un plan para cortarle el financiamiento a los cárteles o a las organizaciones criminales que mueven todo este dinero. No se entiende, o más bien no se puede uno explicar que muevan miles y miles de millones de pesos las organizaciones criminales si no es a través de la estructura bancaria y de las empresas también. Y tampoco por ahí vimos algo vinculado a cortarle pues estas fuentes de financiamiento o formas de lavar o de introducir al circulante legal todo este dinero proveniente de las actividades criminales. Justamente tú le das en el clavo, ¿no? No podemos olvidar que el crimen organizado son empresas transnacionales que no se pueden combatir a balazos porque quitan a una cabeza y se pone otra. Eso es como de lógica, sin ser un especialista en estrategia militar. Lo que necesitamos es una gran reforma para combatir que el crimen organizado siga teniendo un lavadero en todas partes, ¿no? Entonces eso es importantísimo porque nosotros vamos a poder ubicar un cambio a partir de que se combata que gran parte del dinero que en este país puede circular esté en manos del crimen organizado. Entonces ahí no solamente se necesita de intenciones o de una estrategia militar, sino de una estrategia que va a partir de todas las secretarías, desde la de educación, como tú dices. No podemos combatir las adicciones sin un programa y una política pública integral de salud, de educación, de deporte, y eso vinculado con combatir los grandes flujos de dinero que circulan por todo el país y que están rebasando nuestras fronteras, puesto que nosotros vemos en esta geopolítica que el narcotráfico está en Asia, está en Europa, está en América Latina. Las dos organizaciones criminales más fuertes de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ¿no? Como corporaciones multinacionales. Exactamente, Omar, ¿no? Y entonces nosotros no podemos ser ingenuos y decir que esto se va a combatir con lo que decía, con balas o con abrazos, sino con una estrategia integral que genere un vuelco de tuerca para empezar a ver un cambio en nuestra estructura y no solamente las narrativas, que la tiene bien ganada la Cuarta T en cuanto a la percepción y a la cercanía de la gente con respecto al Estado y la forma en que se sienten representados. Pero en materia del combate a estos grandes poderes fácticos que representan las empresas transnacionales, necesitamos que la entrante presidenta tenga una propuesta integral que nos dé algunas pistas de que esto va a cambiar como un proceso. Sabemos que esto tiene 30 años así y que de la noche a la mañana no se va a resolver, pero es claro que necesitamos una pauta distinta, Omar. Oye, esta narrativa que trajeron los adversarios del presidente López Obrador de señalar vínculos, presuntos vínculos del actual gobierno con el crimen organizado, con un cártel específicamente, bueno, pues como si eso fuera algo novedoso, cuando los que revisamos la historia en las últimas décadas sabemos que el crimen o el narcotráfico se expandió en nuestro país gracias a los vínculos que había con el viejo sistema, el viejo PRI, ¿no? ¿Quién no recuerda aquella época de la Dirección Federal de Seguridad, esta tenebrosa agencia del Estado mexicano que pues estaba integrada por gente vinculada con los cárteles de la droga que había en aquellos años, ¿no? Gobiernos, gobernadores, presidentes municipales también coludidos, generales también del ejército involucrados con el crimen organizado. ¿Fue nada más una narrativa? ¿Fue una forma de minar la imagen del presidente? ¿O hay verdaderamente ya una separación y no estamos hacia donde ellos decían, con un sistema, con un narcogobierno? Yo creo que ahí hay que separar distintas cosas, Omar. Lo primero es que la oposición nunca encontró el pulso político para hacer un contrapoder en términos de la narrativa. La narrativa la tiene tomada totalmente López Obrador. No por nada los streamers ven qué hace López Obrador para hacer la generación de sus contenidos. Estamos viendo a un genio de la comunicación que
la oposición no pudo hacer en 11 asaltos ni siquiera darle un golpe, hablando metafóricamente. Y en ese sentido, vincularlo y los hashtags de narcopresidente le hicieron, voy a retomar a su personaje favorito, lo que el viento a Juárez. Y eso dio muchas oleadas de contratar a bots, a granjas en el extranjero, y que en la opinión pública no pegó, al contrario, generó mucha más empatía de la ciudadanía, que yo la apoyaba, y de otros. Eso no quiere decir, Omar, que las estructuras del Estado no estén penetradas por el narco en el nivel municipal, en el estatal, y con una geografía política muy delicada. No es lo mismo vivir en Tamaulipas que vivir en la Ciudad de México. No es lo mismo arriesgarte a una opinión política en Tijuana que hacerlo en Mérida. Y eso creo que nos tiene que quedar claro, que la oposición lo que necesita es un proyecto claro. Lo que nosotros como mexicanos necesitamos es una oposición responsable, con una propuesta alternativa, porque de eso se genera la democracia. La democracia es la resolución del conflicto a través de ver adversarios, no enemigos. Y al poner narcopresidente, ellos hicieron una guerra mediática en donde salieron perdiendo. Los grandes perdedores de la narrativa de la oposición fue la oposición. Se dieron un balazo en el pie, Omar.